El fantasma de la monja. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de una leyenda de la Ciudad de México del siglo XVI. Se llama El fantasma de la monja. Y comenzamos. Se trata de María de Ávila, que era una monja y se dice que vivió en la Ciudad de México en el siglo XVI. Recordemos que la caída de la Gran Tenochtitlan ocurrió en 1521, así que durante todo ese siglo la Ciudad de México fue el centro en América, sobre todo en el hemisferio norte, de toda la actividad de los españoles en América e inicio de toda la conversión a la fe católica de los habitantes del hemisferio. Por lo tanto, las figuras religiosas, en este caso una monja, eran muy tomadas en cuenta y su palabra se escuchaba mucho más que en cualquier otro tiempo o periodo de la historia de México, del antiguo virreinato de la Nueva España y del actual México. Tal es el caso que una monja que había profesado los hábitos religiosos proveniente de la península, que tras un arduo viaje de varios meses llegó al Nuevo Mundo, que entonces así le llamaban ellos el Nuevo Mundo. Una vez instalada en el edificio de su congregación en la entonces Ciudad de México, esta monja María de Ávila se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia. A tanto llegó su devoción hacia esta persona que decidió abandonar los hábitos religiosos e intentar casarse con este personaje. Ahora bien, habrá que recordar que usualmente las costumbres del siglo XVI establecían que cuando una hija de familia en la península observaba una conducta que no era bien vista a su alrededor, regularmente se le enviaba a un convento para que profesase los hábitos o para que un tiempo fuera monja y después regresara nuevamente con su familia y se casara. En este caso se trataba de una hija de familia muy adinerada en la península española. La familia de María de Ávila contaba con poder y riqueza. La enviaron como una forma de calmar sus ímpetus de juventud a la Ciudad de México en el siglo XVI. Así que era una persona muy rica y tenía un elevado estatus social porque gozaba con un título de condesa, que no lo podía ejercer porque en ese momento había profesado hábitos como religiosa, que como se estilaba en aquel tiempo eran unos hábitos temporales, pero al estar como religiosa, como monja, no se le podía dirigir ni hacer la deferencia como condesa. Tal es el caso que esto lo supo y lo averiguó el hombre de apellido Arrutia, que había de ascendencia española pero que había nacido en la Ciudad de México. Por lo tanto era un mestizo nacido en América. Él se enamoró también de María de Ávila, pero investigó que era una persona muy rica. De tal manera que los hermanos de María, Daniel y Alfonso, tratando de proteger el linaje de su familia, que en aquel tiempo era muy importante, hoy en día ya no se toman muy en cuenta los títulos nobiliarios, pero en aquel tiempo era algo fuera de este mundo, algo que contaba mucho en la sociedad de la Nueva España de aquel tiempo del siglo XVI, y además por la riqueza que poseía esa familia. De tal manera que los hermanos de la religiosa Daniel y Alfonso se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que se celebrase ese matrimonio y a que su hermana colgara los hábitos. Así que le prohibieron completamente a su hermana ver a Arrutia. Al principio, él pensó que no era tal la determinación de Daniel y Alfonso y aceptó, pero los hermanos también observaron que podían incluso ofrecerle algo más porque lo estuvieron viendo y entrevistándose con él varias veces. De tal manera que una vez que estaban en una taberna, Arrutia, Daniel y Alfonso pudieron pactar y negociar con este singular personaje. Aún y que él contaba con la devoción y el amor de María, aún así
los hermanos trataron de convencerlo. Le ofrecieron un sinnúmero de cosas y aumentaron incluso varias veces la suma de dinero que le ofrecían. Se la duplicaron, se la triplicaron, y una vez que le ofrecieron 10 veces más que la cantidad inicial, al ver algo que nunca iba a poder tener en toda su vida, Arrutia sintió que era una oportunidad que no podía dejar pasar, y el amor al dinero le pudo más que el amor a María. Así que aceptó la propuesta de Daniel y Alfonso y se marchó abandonando a María sin decirle nada. Esto es, Arrutia decidió partir sin dar explicación alguna a María, quien ya para ese entonces había solicitado la expulsión de la orden religiosa, por lo cual María cayó en una profunda tristeza, desesperanza y depresión. 2 años estuvo triste hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde de todos modos ella se la pasaba rezando y pidiendo por su amor a Rutia, porque no encontraba explicación a que él hubiera partido y la hubiera dejado sola sin cumplir su promesa de matrimonio. Así que aquí aclaremos que las costumbres nos parecerán un tanto bárbaras porque así lo eran. Imagínense que españoles, hermanos de María, decidieron enclaustrarla porque ella estaba triste. Tal es el caso que hacían con sus propios familiares. Imaginen el trato que daban a los naturales de América. Si así trataban estos hombres, Daniel y Alfonso, a su propia hermana, ¿qué no le harían a los naturales o a los indígenas? ¿O qué no harían en las encomiendas que les otorgaban a cualquier español que pisaba suelo en América en ese tiempo? Ahora bien, una vez que partió el novio, que era Arrutia, y que María fue enclaustrada en el antiguo convento de la Concepción, observamos que María un día no pudo más con la tristeza y el dolor que tenía, que sentía, y se dice que decidió terminar con su vida colocando una cuerda en un árbol de duraznos en el patio del convento. Y ahí encontraron a María después de que realizó la acción que pretendía. Tal es el caso que al fallecer María, la enterraron ahí mismo donde estaba el árbol de duraznos. Y un mes después de su fallecimiento, se dice que el fantasma de María empezó a aparecerse todas las noches, reflejándose en las aguas de la fuente del convento. Cuando esto sucedió, cuando alguna de las novicias o monjas acudían por agua a la fuente del convento, éstas veían reflejado el rostro de María. Y tal es el caso que desde entonces se prohibió la salida de cualquier novicia o habitante del convento al jardín después del anochecer. Ninguna podía acudir a la fuente del convento una vez que había anochecido. Según la leyenda, se dice que como no podía soportar María estar sin su amado Arrutia, una vez que falleció, decidió en espíritu salir a buscarlo, y así su alma en pena trataba de encontrar a su amor. Por eso se dice que el fantasma del convento de la Concepción en la Ciudad de México es la antigua monja María. Es así el caso que la leyenda cuenta que como no podía María soportar estar sin su amado Arrutia, ya fallecida salió a buscarlo y que una vez que lo encontró, lo mató para poder estar con él. Es una leyenda de la época colonial, aunque sea en el más allá. De esta manera se dice que se encontró posteriormente el cuerpo de el fallecido Arrutia y que fueron enterrados juntos y que de esta manera ya pudieron estar ambos en el más allá disfrutando de su amor. Eso es lo que decían las personas en aquel tiempo, por lo cual se dice que se puede visitar el convento en la calle de Belisario Domínguez número 5, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, y que se puede llegar a él a través de, si utilizas el sistema colectivo metro, hay que bajarse en la estación de Bellas Artes y Garibaldi y buscarlo entre las calles de Lázaro Cárdenas y la calle 57 y la calle Allende.
Una vez ubicada la calle de Belisario Domínguez en el número 5, está el domicilio donde se dice ocurrió esta singular leyenda llamada el fantasma de la monja, en donde María y Arrutia cumplen su promesa de amor bajo un árbol de duraznos que está en el patio del convento. Y se dice que aún después, cuando las personas acuden a ese árbol de duraznos, si realizan los enamorados una promesa, esta se les cumplirá, que al pasar el tiempo, el fantasma de la monja cumple las promesas a los enamorados. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.